Muy bien, buenas noches para todos. Vamos a buscar en Juan para continuar el estudio que están viendo los miércoles. Estamos viendo los miércoles. Yo siempre lo sigo por ahí por la pantalla. Juan capítulo 5 y vamos a ver en esta noche desde el 1 al 9. ¿Sí? Juan 5 del 1 al 9. Bien, dice la lectura así. Después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos, paralíticos, que esperaban el movimiento del agua. Porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el que primero descendía al estanque, después del movimiento del agua, quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿Quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. 8. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho, tu cama, y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado, tomó su lecho y anduvo. Y era día de reposo aquel día. Y un texto más para dar contexto a todo lo que voy a en esta noche a hablar. 14. El 14 es un texto que lo van a ver el jueves que viene, el miércoles que viene. Después le halló Jesús en el templo a este hombre y le dijo: mira, has sido sanado, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. Bien. Bueno, vamos a meditar algunos minutos en esta historia que creo que mientras la leía siempre me llevaba a pensar en la obra de la salvación que Jesucristo ha hecho en nosotros y en la obra de salvación que Jesucristo ha hecho, ¿sí? Entonces, más allá de meditar en la obra, en esta historia en particular, siempre lo vamos a tratar de aplicar a la obra de la salvación. Versículo 1 dice: después de estas cosas había una fiesta. Bueno, no se sabe qué fiesta es. Podía ser Pascuas, podía ser Pentecostés. No aclara qué fiesta, pero dice que a esa fiesta subió Jesús a Jerusalén. Subió Jesús a Jerusalén. Y lo primero que me llama la atención de esto es que el Señor sabía a dónde iba. Y uno dice, bueno, sí, iba a una fiesta. No tanto a una fiesta. El Señor sabía que iba a encontrarse con un grupo de enfermos. El Señor sabía que Él iba a encontrarse con personas ciegas, paralíticas, leprosos. Y lo que me llamaba la atención de este texto es que el Señor ya sabía de antemano a dónde iba. Si bien el texto dice que iba a una fiesta, pero él acostumbraba solamente a subir a Jerusalén cuando habían fiestas. El resto del tiempo andaba alrededor de Jerusalén, en el sentido andaban en el resto de Israel, Galilea, donde él siempre casi estaba. Pero acá dice que subió a Jerusalén, y me gusta pensar de que el Señor sabía, no rechazó ir a Jerusalén para encontrarse con este grupo de enfermos que estaba allí, como vamos a ver enseguida. Y esto me hacía pensar, porque realmente cuando uno piensa en Jesucristo, en la persona del Señor Jesucristo, uno sabe que Jesucristo vino a este mundo. Y como uno sabe, a veces uno a ciertos lugares no quiere ir porque le puede causar una impresión fea ir a cierto lugar. Eso es una realidad. De hecho, el hospital está bueno ir al hospital, pero no que a veces el hospital es como que uno ya empieza, porque el hospital es un lugar donde están enfermos y uno a veces rechaza en la naturaleza, ¿no?, ese lugar. Pero el Señor Jesucristo, dice la Escritura en uno de los salmos, que Él ya sabía que venía acá y dijo: voy a ir al mundo. He aquí vengo, ¿se acuerdan? He aquí vengo, dijo el Señor, afirmó su rostro no para ir a Jerusalén, sino para venir a este mundo.
Ahora, me llamaba la atención lo siguiente. Cuando una persona iba a Jerusalén, se dice que subía, dice, subió Jesús a Jerusalén. Se dice que subió porque Jerusalén está como a 800 metros del nivel del mar, entonces cualquier persona que de cualquier parte quería ir a Jerusalén tenía que subir hasta Jerusalén. Sin embargo, hermanos, cuando Jesucristo vino, ¿qué hizo? Bajó. Cuando el Señor vino a buscarnos, descendió. Hay un texto en los Salmos que me encanta porque ilustra esto, ¿a dónde bajó el Señor? ¿A dónde bajó? En el Salmo 113, me encanta pensar esto, que lo que hizo el Señor, ¿a dónde bajó? Hay una expresión que seguramente ustedes lo han leído muchas veces y lo han meditado. Salmo 113, versículos, vamos a leer desde el 5. 113, 5. Miren, dice, excelso sobre todas las naciones es Dios, sobre los cielos su gloria. Bien, el Señor está sobre todo. ¿Quién como Jehová nuestro Dios, que se sienta en las alturas? Pero miren lo que hace en el 6. Se humilla a mirar en el cielo y en la tierra. Y el versículo 7 es extraordinario. Dice que Él levanta del pobre al polvo, del polvo al pobre. ¿Sí? Es decir, el Señor desciende a la pobreza. Pero miren lo que dice el versículo, la parte esta. Y al menesteroso alza ¿de dónde? Del muladar. ¿Qué es el muladar? Un basurero. En la NTV, si ustedes lo leen después, dice que el Señor bajó a buscar al necesitado al basurero. Y evidentemente, hermanos, cuando el Señor Jesucristo vino a este mundo, disculpen la expresión que voy a usar, pero este mundo es un basurero de pecado, obviamente, ¿sí? Y el Señor Jesucristo, sabiendo a dónde venía, sabiendo a dónde descendía, de todas formas vino a buscar al pecador y descendió, como dice este texto, al muladar para buscar al necesitado. Por eso lo primero que yo reflexionaba en este texto es que cuánto nos debemos maravillar del Señor Jesucristo por el hecho de que por su misericordia haya querido venir a este mundo, sabiendo lo que es este mundo. Pero no solamente eso, sino que el Señor nos haya rescatado a los que son salvos en esta noche, sabiendo de lo que somos nosotros también. Que el Señor haya querido venir a nuestra bajeza. Porque nadie en la Escritura, nadie en el mundo y en la historia de la humanidad es digno de que el Señor Jesucristo haya venido a Él. Nadie es digno. Sin embargo, el Señor se humilló voluntariamente, vino a este mundo, descendió, como dice la Escritura, se hizo hombre, y voluntariamente también llegó a nuestras vidas, y en el contexto peor que nuestras vidas puedan haber estado, el Señor se acercó a nosotros. Por eso, ¿cuánto nos debemos maravillar de lo que hizo el Señor? Vino, no se avergonzó, y acuérdense de este texto, vino a levantar al necesitado del basurero, y obviamente, volviendo a esto que es alguna figura que es muy fuerte, nadie quiere estar en el basurero, porque ¿qué es lo que hay? Mugre, ¿y qué es lo que hay? Hay feo olor, nadie quiere estar ahí. Y hermanos, la Escritura dice en muchos pasajes de que el corazón del hombre realmente hiede y por su pecado está mal. Sin embargo, el Señor de todas formas vino y caminó entre nosotros. Punto 1, maravillarnos de la misericordia del Señor, porque Él vino a nosotros, no se avergonzó, vino. Seguimos leyendo, dice el pasaje Juan 5:2, que Jesús subió a Jerusalén, como decimos. Dice que hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, había un estanque allí, cerca de la puerta esas que se llama de las ovejas, que ese estanque, esa piscina, se llamaba en hebreo Betesda, que significa casa de misericordia, y que en ese estanque habían 5 pilares grandes que servían para que, probablemente techados, para que la gente, estos necesitados, fueran y se cubrieran y estuvieran allí bajo techo. Este estanque, dicen algunos, de que es un lugar donde, ya que estaba cerca del templo, era donde la gente lavaba los animales para el sacrificio, ¿sí? ¿Y qué ocurría? Dice en el versículo 3 que en este estanque, en estos pórticos, yacía
una multitud de enfermos, ciegos, cojos, paralíticos. ¿Sí? Había una multitud de enfermos y ahí los describe. Ahora, me encanta pensar de que el Señor llega a este lugar y contempla el cuadro de un montón de gente enferma, de un montón de gente leprosa, ciegos, paralíticos, que estaban allí. Y es el cuadro que el Señor ve con sus ojos. Y de vuelta lo relaciono con el punto anterior. La visión que Dios tiene de este mundo realmente es esa. Porque el mundo, el corazón del hombre, no es otra cosa que una persona enferma. Pero no solo enfermedad física, estamos hablando de la enfermedad del pecado. Y cuando Dios mira el mundo, como lo vio en los ojos, cuando lo vio antiguamente, que vio la tierra y estaba llena de maldad, ¿se acuerdan que después de eso vino el diluvio? Así Dios sigue contemplando la humanidad y sigue viendo a la humanidad como un montón de personas que están enfermas por causa del pecado, por causa del pecado. Hay una expresión que usa el profeta Isaías para hablar de la enfermedad de los seres humanos. Habla de la nación de Israel, pero se aplica a la enfermedad espiritual de todo ser humano. 1, 5 y 6, noten cómo el profeta describe la condición humana. Isaías 1 dice: ¿Por qué querráis ser castigados aún? Todavía os rebeláis, toda cabeza está enferma, todo corazón doliente. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él, en el hombre, cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Obviamente no solo está hablando de una persona lastimada físicamente, sino está hablando de la herida que el pecado produce por dentro y cómo el hombre, la humanidad completa, está ante los ojos del Señor como este grupo de personas enfermos. Ahora, es interesante lo que dice acá la Escritura, porque este grupo de hombres que estaba allí tenían algo en común, todos estaban enfermos, pero la Escritura aclara que habían ciegos, paralíticos, cojos y probablemente otros tipos de enfermedades, leprosos y un montón de otras personas enfermas. Y eso nos trae, hermanos, a recordar de que hay una enfermedad común para todo ser humano, que es el pecado. Es común para todos. Todo el hombre está infectado con la enfermedad llamada pecado, que la va recibiendo de sus padres y va pasando generación a generación. Pero el pecado sabemos que se manifiesta en todos de diferentes formas. No todos son ladrones. ¿Sí? El pecado tiene diferentes manifestaciones en las personas. En algunos, sí, es el robo, adictos al robo, ¿sí? Desde las altas esferas hasta abajo. En otros, el pecado se manifiesta a través de la mentira. Engañan a los demás, engañan a las personas. Y así el pecado, es increíble cómo se va manifestando en las personas de diferentes formas. En algunos el orgullo, en otros la vanagloria, en otros la lascivia. ¿Y la lascivia qué es lo que es? Un deseo sexual desordenado. Bueno, en algunos el pecado se manifiesta así. Obviamente ese es un pecado mucho más feo de decir, nadie lo quiere decir porque da más vergüenza, pero el pecado se manifiesta de diferentes formas. Por eso me gusta acá, bueno, no es que me guste, sino que me llama la atención cómo se describen las personas, ciegos, cojos, paralíticos, y eso me lleva a pensar en cómo el pecado, a cada uno, siempre hay algo que nos atrae más fuertes que a otros, ¿sí? En otros un vicio, en otros otras cosas, pero siempre el pecado se manifiesta de una u otra manera, siempre. Por más que nosotros, hermanos, veamos a personas sumamente rectas, a veces uno puede ver una persona que es un desastre y dice, mira, acá el pecado es evidente, es claro, pero hay personas que son muy rectas, hay personas que uno puede charlar con ellas, las puede conocer, uno conoce personas, pero yo siempre le hago caso a la Escritura, son pecadores. Y en algo en su corazón se debe manifestar el pecado, que no es tan visible tal vez, ¿me entienden? Capaz que no lo podamos ver a los ojos, pero la Escritura es clara. Romanos capítulo 3, no hay justo ni aun uno, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. Y ahí dice todos, y todos es
todos. Por más que la persona pueda ser lo más correcta, está bien en cierta forma, pero el pecado de alguna forma se manifiesta, en el corazón. Y me llamaba la atención que el texto dice que ¿cómo estaban estas personas, estos paralíticos? Bueno, obviamente el paralítico sí, pero los cojos, los leprosos, dice que yacía, en estos yacía. ¿Y qué es lo que es yacer? Sí, estar tirados, ¿sí? No porque tenían sueños, sino porque estaban ahí tirados. Y no sé si les ha pasado, pero la otra vuelta nos pasó, creo, cuando uno ve un enfermo que está caminando, uno dice, bueno, está caminando, hay esperanza. Pero cuando uno ve una persona enferma que está postrada, y ya es más complicado, ¿no? Ya afecta, nos da más impresión. Nos impresiona ver una persona acostada, tirada, que está allí. Y acá el Señor dice que estas personas yacían, tiradas, por eso usa esta palabra, porque evidentemente el pecado lo que hace es a una persona la deja tirada. La deja tirada. El pecado hace que la persona esté tirada. Y cuando una persona está postrada, con vida, es muy probable que ya está cerca del otro lado. Es muy probable que ya esté tocando las puertas de la eternidad. Y el pecado, hermanos, hace eso. Nos tiene contra las cuerdas para irnos prontos a la eternidad sin salvación, a menos de que Cristo llegue a nuestra vida, ¿sí? Entonces, vamos viendo estas comparaciones con el pecado, porque me parece importante cosas que ustedes ya saben, pero ir recordándolas. Seguimos leyendo. Dice que el versículo 4, un ángel dice que descendía de tiempo en tiempo a este estanque, ¿sí? Y agitaba el agua. Nosotros creemos que esto era así, ¿no? Dios lo permitía. Un ángel descendía, movía las aguas de vez en cuando, y cuando los enfermos veían que el agua se estaba moviendo, todos iban rápido, todos, ¿sí? Y el primero que llegaba hasta el estanque se sanaba. Bueno, Dios obra como a Él le parece, y en este caso quiso que esta cuestión fuese así. Nosotros creemos que este texto es real, ¿sí? Que se hacía así. Entonces, quedaba sano de la enfermedad que tuviese. Versículo 5, acá viene donde se pone más personal la cosa. Dice que había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. 38 años que estaba enfermo. Ahora, ¿cómo se llamaba este hombre? ¿Ah? No se sabe. ¿Qué oficio tenía? No se sabe. ¿De qué familia descendía? ¿Quiénes? No se sabe. A mí me llama la atención esto, que la Escritura, que el Espíritu, que el Señor haya querido dejar como lo más importante de este hombre, que estaba enfermo y que hacía 38 años que estaba con esa situación. Y eso me lleva a pensar, hermanos, que lo más importante para un ser humano en esta vida es que empiece a pensar en su pecado, que empiece a reflexionar en su pecado, que empiece a reflexionar que está lejos de Dios. Eso es lo más importante que una persona puede hacer. Todo lo que hayamos conseguido en esta vida, cosas importantes para este mundo, si llega el último día de nuestra vida y nunca reconocimos nuestro pecado, no va a valer de nada. ¿De qué le sirve al hombre haber ganado todo el mundo y perder su alma? Por eso acá el texto rescata un hombre enfermo y 38 años de su enfermedad. Y no dice más, simplemente se enfoca en eso. Y qué importante que es cuando uno va al Señor, enfocarse en eso, o buscar a Dios por causa de nuestra necesidad espiritual que se llama pecado. Hay un texto en Lamentaciones 3:39, dice Lamentaciones 3:39, ¿por qué se lamenta el hombre viviente? ¿Por qué el hombre anda tan preocupado por cuántas cuestiones anda preocupado el hombre en este mundo? Laméntese el hombre, ¿en qué? En su pecado. ¿Vieron cómo la Escritura nos invita a pensar, nos llama a pensar que el hombre tiene que preocuparse por esta cuestión espiritual llamada pecado y tiene que hallar una solución rápida a ese problema que es el pecado?
¿Se acuerdan de esa historia también de que el Señor sanó a un ciego y le devolvió la vista? Y este ciego, cuando tuvo que dar testimonio, dijo: una cosa sé, una sola cosa sé nomás, que antes era ciego y ahora veo. Bueno, hermanos, nuestro testimonio es muy parecido. Una cosa sabemos: antes era un gran pecador y por la gracia de Dios he sido salvado. A veces no importa tanto: fui tan excelente hijo, fui tan excelente, fui tan bueno. Bueno, el testimonio nuestro es: una cosa sé, antes era ciego y ahora veo. Uno de los himnos más conocidos a nivel mundial, y todavía sigue conocido, es el famoso himno de John Newton, que se llama Sublime Gracia. Y ese himno habla de que, Newton habla en ese himno, de que él era un gran pecador y que había sido rescatado de su vida inmunda, y en ese himno cuenta de la gracia inmerecida, de la gracia inmerecida que había recibido. Y él durante muchos años, toda su vida, lo que hizo fue predicar de la gracia inmerecida y nunca se olvidaba de su pasado. Por eso John Newton se dedicó, antes de convertirse a Cristo, a traficar personas. Era un traficante de esclavos. Él vivió en el 1700 por ahí. Y él, antes de convertirse, se convirtió, en palabras de la gente, digamos, que estaba alrededor de él, en un animal que se dedicaba al tráfico de personas, tráfico de negros, ¿sí? Personas de color. Él se convierte a Cristo, y años después él reflexiona y dice: que nunca me olvide, dice, de lo que fui, de lo que hice. Nunca me olvide obviamente rechazándolo, ¿no? Él luchó mucho por la libertad de la esclavitud, y gracias a él tuvo un discípulo que se llamaba Wilberforce, algo así, y él fue el que logró la libertad. Después en Inglaterra se empezó a promocionar la libertad, a pelear por la libertad de la esclavitud, y lo logró. Pero como todo tiene su origen en un hombre que fue cambiado por la gracia de Dios. Fue cambiado por la gracia de Dios. Entonces, había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Seguimos leyendo, ya vamos terminando. Dice, versículo 6. Hermano, miren esto es hermoso, ya vamos entrando en la parte más bella de la historia. Cuando Jesús lo vio acostado, supo que llevaba ya mucho tiempo este hombre así. Le dijo: ¿quiere ser sano? ¿Quiere ser sano? Bueno, no hay tiempo para meditar, pero el Señor nos ve en nuestra condición, acostados, tirados. Sabe cómo estamos, sabía cómo estaba este hombre. Pero es interesante la pregunta: ¿quiere ser sano? ¿No les parece como que está de más la pregunta? No está de más. ¿Quién no va a querer ser sano de todos los hombres que están allí de su enfermedad? Pero ¿por qué el Señor dice: quiere ser sano? ¿Por qué el Señor le pregunta a este hombre: ¿quieres ser sano? Obviamente todos los enfermos de ahí, incluido este hombre, la respuesta era: sí, Señor, quiero ser sano. Pero saben que cuando uno piensa en la parte espiritual, acuérdense que estamos hablando del pecado, cuando uno piensa en el hombre pecador, la pregunta tiene mucho sentido. ¿Quiere ser sano? ¿Quiere el hombre abandonar su pecado? Y no sé, la verdad que todavía no. He escuchado una expresión que dice: mira, yo no voy a la iglesia porque no es para mí. No, bueno, en tu voluntad está no querer ir. ¿Saben que siempre el problema está en la voluntad? El hombre no puede porque no quiere. Y uno dice: ¿es tan así? El último capítulo de Juan, el último versículo, el penúltimo versículo de Juan 5:40, Juan 5:40, ¿qué dice ese texto, Daniel? El Señor les dice: el problema de ustedes está en la voluntad. No quieren, y muchas veces el hombre no quiere la santidad, no quiere caminar con Dios. Por eso tiene mucho sentido esta pregunta: ¿querés ser salvo? ¿Querés realmente caminar con Dios? ¿Querés realmente tener una vida para Dios?
Y qué lindo que es, hermanos, cuando una persona se humilla ante Dios y dice, sí, quiero, realmente quiero ser salvado, quiero caminar con Dios, quiero, mi voluntad está inclinada a caminar con Dios, quiero creer, quiero arrepentirme. No todo el mundo quiere arrepentirse. A veces las personas quieren venir a una iglesia, pero no quieren arrepentirse. Y qué bueno que es cuando la persona quiere, cuando el Espíritu del Señor viene a una persona, mueve su voluntad para que quiera creer, quiera arrepentirse y quiera caminar con el Señor. No queráis venir a mí, sin embargo el Señor puede mover nuestra voluntad para que realmente caminemos con Él. Y hermanos, terminemos con lo más lindo de esta porción. Este hombre le dice, versículo 7, Señor, dice, estoy enfermo, no tengo quien me meta en este estanque. Cuando el agua se mueve, viene alguien antes que yo, desciende y yo no puedo. Y es increíble acá, Señor, hermanos, la misericordia del Señor con este hombre. Jesús le dijo a este hombre, levántate, toma tu cama y anda. ¿Y qué dice el texto? Y al instante, me encanta esa expresión, la tengo subrayada, al instante aquel hombre fue sanado, tomó su cama y anduvo. Y esto, hermanos, es un paralelo cuando una persona se arrepiente y cree en el Señor Jesucristo. Al instante que la persona cree y se arrepiente, es salvado. Acá fíjense que el Señor no le dijo, bueno, mirá, son 7 días de tratamiento. Son 7 días de tratamiento, vamos a ver cómo anda la cosa, como nos diría un médico, ¿no? Empieza a tomar esto, vamos a ver cómo va, vení la semana que viene a ver cómo te sentís. No, al instante. Y acá hay un pensamiento que quiero que primero lo meditemos. ¿Qué poder el del Señor, hermanos? ¿Qué poder en la palabra de Cristo para que a este hombre, el Señor quisiera y este hombre fuera sanado completamente de su enfermedad, que no sabemos cuál era, pero qué poder el de Cristo? Miren, hermanos, no hay nadie del que se haya escrito en los libros que ha existido en toda la humanidad que se haya escrito que un hombre tenga semejante poder. Han habido hombres que han sido muy genios, muy valientes, que han ganado batallas, hombres muy sabios, muy inteligentes, pero nadie se ha escrito que tenga poder con la palabra, de nadie se ha podido decir semejante cosa. La Escritura lo dice con total naturalidad del Hijo de Dios. Levántate, dice, toma tu lecho y anda. Y esta persona fue sanada. Ahora, me encanta la expresión que dice la Escritura, al instante, al instante. Al instante este hombre fue sanado. Y hermanos, cuando una persona cree en Cristo, las cosas ocurren al instante. ¿Qué ocurre cuando una persona cree en Cristo? El Espíritu Santo viene sobre él. ¿Cuándo? Al instante. Al instante. No es que, bueno, empecé a venir a la iglesia y vamos a ver cómo va la cosa. ¿Cuándo recibe un corazón cuando la persona cree? Cuando cree, recibe el corazón nuevo. Cuando cree, ahí hay un nuevo corazón. Los pecados son perdonados al instante. Uno es justificado al instante que cree. Uno es hecho hijo de Dios en el momento que cree. Uno tiene vida eterna en el momento que cree. Por supuesto que después viene una etapa donde la persona va creciendo en santidad, va creciendo en conocimiento, pero la hermosura de la salvación tiene que ver con que se produce al instante un cambio de corazón. Y eso a veces se ve poco en nuestras iglesias, hermanos. Lamentablemente vivimos en un tiempo donde, hay que decirlo, uno predica tanto, habla, pero se ve poco a veces del poder de Dios que transforme al instante a las personas. A veces se ven personas que vienen por años a la iglesia, pero no han sido salvadas todavía. Pero aquí el texto dice que al instante fue obrada la salvación. Y cuánto gozo habrá tenido este hombre, ¿no? 38 años de tristeza, 38 años de enfermedad, 38 años de estar ahí tal vez tirado, 38 años de sufrimiento, 38 años de complicación, hasta que un día el Señor se encontró con él,
lo salvó, y yo me imagino, hermanos, esas primeras horas, cuánto gozo, cuánta alegría, no sé la palabra, cuánta emoción y gratitud hacia Cristo, pero cuánta alegría, cuánta alegría. Y dice Isaías 35, este último texto, ya terminamos. Isaías 35, versículo 10. Dice, y los redimidos de Jehová, a los que el Señor salva, volverán, y vendrán a Sión, es una ilustración de la salvación, con alegría, con gozo perpetuo, será sobre sus cabezas, tendrán gozo y alegría, y huirá la tristeza y el gemido. Lo leo de vuelta, dice, y los redimidos de Dios volverán, y vendrán a Sión con alegría, y gozo perpetuo sobre sus cabezas, y tendrán gozo y alegría, y huirá la tristeza y el gemido. Después lean todo el capítulo 35 y van a ver qué lindo que es, porque habla de el gozo que produce la salvación.